extensiones de tierra que eran de cientos o miles y se crean los ejidos, ¿sí? Entonces, todas esas extensiones de tierra que son, digamos que era una superficie así, pum, pum, todo esto era de un solo ejidatario, de un solo hacendado. Entonces, dicen, no, pues ahora la vamos a dividir entre n número de productores o de campesinos que son los que realmente trabajan, ¿ok? Entonces se convierte en eso algo que se llama la pulverización de la tierra y salen las famosas parcelas, ¿ok? Hay dos maneras aquí de verlo, o dependiendo pueden ser comunas o pueden ser ejidos, ¿sí? Pero al final es lo mismo, es una dotación de tierra que se le da a la actividad productiva de esto, ¿ok? Entonces, cuando esto ya no existe el señor hacendado que tiene dinero, entonces pues ahora, ¿quién le da dinero para que haga la... Ya tienes la tierra, ahora, ¿cómo la haces producir? ¿Sí? Entonces, a raíz de más o menos de 1910, por ahí, nace algo que se llama el Banco Agrario. ¿Qué es el Banco Agrario? Era el banco, porque pues ya el gobierno, ¿qué pasa? Se enfrenta ante una problemática. ¿Quién les va a dar? Ya tienen su parcela para que haga la actividad productiva, para que sigamos siendo también, tener la finalidad de esto es y la finalidad de cualquier país es tener autosuficiencia alimentaria, independientemente que la hagan. Esto todavía, por ejemplo, si te vas a Brasil, los grandes hacendados siguen teniendo grandes superficies, miles de superficies de tierra. No existe el ejido, solo existe en México. Entonces, ¿cómo haces? Pues ellos, de alguna manera, aunque sea de un particular, pero ellos aseguran la suficiencia alimentaria de un país, ¿vale? Entonces, nace el Banco Agrario con la finalidad de que estos señores tengan dinero y les empiezan a dar financiamiento a estos compas, ¿sí? Así es como nace esto. Pero ¿qué pasaba? Le pagan a este tiene una superficie pequeñita, no había de esa cultura, pues ya me pagaron, ya me dieron el dinero, ya financié, ya coseché, ya la vendí, y ahora, ¿cómo le retorno yo a el dinero al banco? Pues no existía, ¿sí? No existía como tal eso. Entonces, por ahí de los años 50 nacen, bueno, pues el gobierno es ahora año con año, esta banca de desarrollo, esto es banca de desarrollo, año con año el gobierno estaba metiendo dinero, pero pues hace cuenta que esto pues era 50-50, ¿no? 50% le pagaban y el otro 50% no le pagaban. Entonces, pues eso que pasaba, perdía. Entonces, por ahí en los años 50 nace el FIRA. ¿Qué es el FIRA? Quiere decir fideicomisos, fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, que son 4 fideicomisos. Uno es financiamiento, uno es capacitación, otro es garantías líquidas y el otro es no me acuerdo cuál es el otro. Pero son 4 fideicomisos que están relacionados a esto. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo hago yo? Para esto, todos estos, ¿cómo hago yo banco para llegar a esos 4 millones? Pues estaba cabrón, ¿no? Entonces, ahora lo que hacen ellos es, bueno, vamos a crear algo que se llama parafinancieras. Que hagan el FIRA a través de los bancos crean esta figura que se llama las parafinancieras, que es un intermediario para que le dé financiamiento a una cantidad N de productores. ¿Vale? Así es como nacen las parafinancieras. Entonces FIRA le dice al banco, bueno, yo te voy a dar un dinero a ti a tasa preferencial para que tú lo disperses en cierto número de parafinancieras y que a la vez esta parafinanciera me haga
la labor de llegar a estos 4 millones de productores que hay en el país. La banca de desarrollo evolucionó en FIRA. Banco Agrario después se llamó, pues sí, digamos que ha ido cambiando. Banco Agrario, luego se llamó Banco Rural, luego nace FIRA, pero sigue, esa es una parte de la banca de desarrollo. O sea, ellos tienen un dinero, este Banco Agrario era del gobierno, o es del gobierno, ¿sale? Después del Banco Agrario se llamó Banrural. Después se llamó Financiera Rural y ahora se llama Financiera Nacional de Desarrollo. Esto es con recursos del gobierno. Pero FIRA, preocupado por eso, hay algo en el Banco Central en el país, ¿sí? El Banco Central, que es un organismo autónomo del gobierno, dice, bueno, yo me interesa estar financiando esta parte, me interesa tener asegurar, coadyuvar para que se asegure la autosuficiencia alimentaria en el país. Entonces voy a crear este fideicomiso que es independiente a esto. El problema con esto es que, pues si no le pagaban, ya saben que papá gobierno le entraba. No, esto pertenece al Banco de México, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver con eso. Por eso ha tenido mucho éxito el FIRA, porque no tiene nada que ver con el gobierno. No hay corrupción, no hay nada ahí, y eso se ha mantenido por 70 años casi que tiene FIRA, ¿sale? Entonces, este es el cómo. ¿Cómo llegas a esto? Ahora, para que esto es en el caso de FIRA, pero también hay algo que se llama Financiera Nacional de Desarrollo, que hace la misma función, pero lo único que hace Financiera Nacional de Desarrollo diferente a FIRA es que elimina esto. Financiera le da el dinero a la parafinanciera y esto hace lo mismo, pero se tiene que asegurar que el dinero tenga un retorno más un rendimiento, ¿sale? O sea, y la parafinanciera ya es como del sector privado. La parafinanciera es una empresa privada. Es como sí, exacto. Cualquier organización de productores, personas físicas o morales pueden fungir como parafinancieras, siempre y cuando hagan esa función, ¿sí? Entonces por eso existen las parafinancieras y acá se llaman entidades dispersoras de crédito. Es lo mismo, la función es la misma, ambas son empresas de intermediación financiera, ¿sí? Ahora, para que una empresa califique para entidad dispersora de crédito o califique para una parafinanciera, tiene que hacer ciertas cosas, que ya vamos con el qué. ¿Qué es? Bueno, pues tienes que, punto número 1, tienes que solicitar una línea de crédito para descuento de cartera, se llama descuento de cartera. Punto número 2, tienes que hacer un plan de negocios que incluya un POA. ¿Qué es un POA? Yo te voy a dar a ti, entidad dispersora de crédito, 10 millones de pesos, ¿sale? Pero esos 10 millones de pesos yo necesito que tú me digas a cuántos productores le vas a dar el financiamiento. ¿Cuánto le vas a dar de financiamiento a cada uno? Y necesito que me digas qué es lo que van a cultivar esos productores en el año. Puede ser, hay dos modalidades, lo puedes hacer por un año o lo puedes hacer multiciclo o multicultivo. ¿Ok? El año agrícola se divide en 2 ciclos, en algunos hasta 3. En 2 ciclos, uno es primavera-verano y otro es otoño-invierno. Primavera-verano tiene que ver con el temporal, es decir, temporada de lluvias, es cultivos. Otoño-invierno necesitas forzosamente riego, porque no llueve en esa temporada, pero si hay de estas superficies, hay, digamos que el 90% es temporal y un 10% del país es riego. Entonces lo que tienes
opción de trabajar el año agrícola. Trabajas con temporal, que no necesitas el riego. En primavera, verano, ¿qué cultivos? Pues puede ser maíz y puede ser sorgo. Tradicionalmente granos básicos. En el otoño-invierno puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser avena, entre otros, ¿sale? Porque estos requieren riego, estos no, más que con la pura lluvia, ¿ok? Esa es la actividad productiva que van a hacer estos compas. Entonces yo necesito que tú me digas en tu POA todo eso, que me especifiques cuándo hacerlo, cómo hacerlo, Esto es cómo voy a dispersar la línea. Y esto, que tú me digas que pues, tu parafinanciera o tu empresa o entidad dispersora de crédito tiene viabilidad. El plan de negocios es para demostrar viabilidad financiera, viabilidad de mercado y viabilidad operativa y administrativa. Es decir, que tienes la gente con los conocimientos, con la experiencia que te va a ayudar a hacer esa dispersión. Tienes el mercado, es no nada más produzco y a ver qué vendo, ¿no? Sino tienes que tener un mercado al cual le voy a vender y viabilidad financiera. Que esto sea negocio para que me puedas pagar. Y una vez que tienes esto, entonces viene el punto número 3, que es integrar un expediente. ¿Qué debe de contener ese expediente? Información general. ¿Qué es la información general? La empresa o del representante legal, comprobante de domicilio, RFC, etcétera, etcétera. ¿Sí? 2. Debes de darme una información legal. En el caso de todo esto, una parafinanciera, recuerda, puede ser una persona moral o una persona física. Otra cosa que es importante considerar es que esto debe ser que el financiamiento sea una actividad complementaria a su actividad principal. Es decir, que esa empresa se dedique a la comercialización de grano, se dedique a la venta de agroinsumos, fertilizantes, semillas, etc. ¿Qué quiere decir? Que su actividad principal no sea esto, que la mayor parte de sus ingresos, cuando menos el 70%, provengan de la venta, de la comercialización del grano, de la venta de los insumos, de la venta de los fertilizantes, y una mínima parte sea por productos financieros. Les dan un capital más un interés, que generalmente es la TIE más, vamos a pensar, 4 puntos porcentuales. ¿Qué es la TIE? Interés. Tasa interna de equilibrio. Esa es la tasa en la cual todos los bancos se prestan. O sea, cualquier banco va a tener una tasa TIE que ahorita es de 8.5% más 4 puntos. O sea, tú le vas a prestar a esta empresa, tu banco, ya sea banco o financiera nacional, tú le vas a prestar a 12.5%, más o menos. Pero tú a la vez, ¿cuánto le vas a prestar al productor? Pues para que sea negocio. Cuando menos tú le vas a prestar entre el 18 al 24%. Que esa es una tasa ahorita promedio, ¿no? Para que tú tengas un margen de intermediación, pero que ese margen de intermediación no represente más, tiene que ser menor o igual al 30% de tus ingresos. ¿Ok? Y el 70% restante tiene que ser por tu actividad como tal de la empresa. ¿Va? Entonces, tienes que integrar un expediente que tenga información general, información legal e información financiera. ¿Cuál es la información legal? Actas constitutivas, que acredites una personalidad y que estés de alguna manera en regla, que tengas modificatorias, que hayas hecho todo lo que tenga que ver con los notarios. Y la información financiera, que es estados financieros, balance general, resultados, analíticas, para que tú demuestres que has tenido experiencia en este tema y cómo se ha comportado, cuando menos 3 años para atrás, cómo se ha comportado tu empresa, para que tú
me demuestres que tienes viabilidad financiera, ¿sí? Que tengas viabilidad de mercado, es decir, a quién le voy a vender una vez que tenga yo si tengo contratos con un comercializador, si tengo, etcétera. O sea, si yo tengo un cliente ya que me va a comprar, pues eso es importante porque le da solidez a tu plan de negocios. Y la viabilidad operativa y administrativa, es decir, que tengas la estructura organizacional, que tengas gente con experiencia, que sepan, que sepas, conozcas el negocio, que tú demuestres que conoces el negocio. Todo esto es con la finalidad de que disminuyas el riesgo de que no le paguen a la banca, como pasaba en años anteriores. O sea, básicamente así es como funciona el esquema de las empresas de intermediación financiera.